Hola, ¿cómo están? 6 de la mañana con 39 minutos, al menos aquí en mi reloj. Esperamos que, gracias por esperarnos, ¿verdad? Siempre es un gran gusto estar en sintonía con usted a través de las distintas plataformas. Estamos en el Facebook de TVO, en el Twitter de TVO, en nuestro canal de YouTube y evidentemente estamos en Televisión Nacional a través de en cable Claro, canal 23, 24 mejor dicho, y en Tigo, canal 23. Y en toda la zona oriental a través de señal abierta. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. A eso de las 7 de la mañana va a estar con nosotros el diputado Jorge Castro, que es el presidente de la comisión que investiga los sobresueltos sobre diferentes temas que queremos conversar con él. Pero vayamos ahorita a la portada de Diario El Salvador. Veamos qué tiene Diario El Salvador esta mañana de miércoles 29 de septiembre del año 2029. Ahí está, mire, es asunto de él, ¿verdad? Ex juez del caso El Mozote se niega a seguir el litigio. Rechazó ofrecimiento de la Corte Suprema de Justicia para continuar el juzgado. Ex juez de caso El Mozote se niega a seguir el litigio, rechazó ofrecimiento de la Corte Suprema de Justicia para continuar en el juzgado, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Lo siento por las víctimas, pero a mí no me pueden reclamar, ¿verdad? Es una valoración que hace el juez, pero bueno, ahí va a haber mucho que conversar sobre esto. Bajemos un poco, por favor, producción, para seguir compartiendo la portada de Diario El Salvador. Y usted tiene ahí desarrollo. La construcción del periférico Claudia Lars tiene un 90% de avance. Los 10.8 kilómetros, ¿es grande? ¿Es largo? Nuevos de carretera beneficiarán a más de 2 millones de usuarios. Ya tiene un 90% de avance la construcción del periférico Claudia Lars. Eso lo puede encontrar en la página 18 y en la página 8 siempre de Diario El Salvador. El gobierno de Costa Rica hace obligatoria la vacunación para los empleados públicos. Nueva ley estabiliza el precio del gas. Las variaciones son efectos de la pandemia. Y el alto mando militar le aconsejó a Biden que Estados Unidos no se retirara de Afganistán. Mira, interesante esta nota, la que va a encontrar en la página 8, ¿no? El gobierno de Costa Rica hace obligatoria la vacuna para los empleados públicos en Costa Rica. Si fuera aquí, sería dictadura, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con nuestro programa de hoy día y queremos compartir el siguiente apoyo. Producción, por favor. Y fue el presidente de la República, Nayib Bukele, quien dijo: ya está descansando mi amigo Juan José Martel, que Dios te reciba y le dé fuerzas a tu familia. Fuiste un gran hombre en la vida y serás recordado siempre como tal. Luchaste siempre por lo correcto, sin importar el costo. Amaste a tu país y diste todo por él. Descanse en paz. Juan José Martel falleció el día de ayer por COVID-19. La Asamblea Legislativa le rindió tributo a través de un minuto de silencio. Las expresiones de solidaridad a la familia fueron la constante ayer en las distintas redes sociales. Nosotros, evidentemente, también expresamos nuestro pesar y nuestras más sentidas condolencias a su familia. Conversamos innumerables veces con Juan José Martel, ya sea en este canal o cuando este servidor conducía un programa de radio, lo último que he hecho en medio de comunicación antes de este canal. Y de los programas que compartimos aquí, hemos sacado un pequeño segmento de cuando nos acompañó, como un pequeño homenaje a Juan José Martel. No temió en ningún momento luchar por sus ideales y su visión de que un mejor El Salvador es posible.
denunció una vez más que el magistrado, ¿se acuerdan?, del Tribunal Supremo Electoral, bloqueó la inscripción del CEDE. Fue fuerte Juan José Martel, como solía hacerlo en sus temas. Era un hombre de una sola pieza, ¿no? Como pensaba, hablaba y actuaba. Es decir, era un hombre constante. Veamos. Solo abusando de tu tiempo, no, con gusto, quiero denunciar que nuevamente los dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral vinculados al FMLN están de nuevo boicoteando y obstaculizando el proceso de inscripción de cambio democrático. Otra vez. ¿Y ahora qué pasa? Ya estamos en la fase final. Ya nos aprobaron las firmas, ya publicamos todas las firmas en un periódico de circulación nacional, ya venció el plazo y ningún salvadoreño ni nadie fue a ponernos una demanda. Solo falta firmar el documento de la inscripción. Y los dos magistrados vinculados al FMLN, el señor Rubén Meléndez y el señor Julio Olivo, están negándose a firmar sin dar ningún argumento. Simplemente que tienen una parva de papeles ahí que van a firmar primero y hasta el final van a firmar el de cambio democrático. Lo que están haciendo es atrasando el proceso para volver cada vez más difícil la inscripción del partido y su participación electoral. Señores del FMLN, ¿y cuál es el miedo que le tienen a cambio democrático? Mídanse en las urnas, por el amor de Dios. Ahí es donde se van a medir. No se estén midiendo con leguleyadas. Yo exijo ante la ciudadanía que el Tribunal Supremo Electoral cumpla la ley y que estos dos magistrados de inmediato firmen ya el escrito de inscripción de cambio democrático. No tienen elementos para negarse. Era el pensamiento, ¿no?, de Juan José Martel, un hombre valiente. Descanse en paz, Juan José Martel. El presidente, en realidad, colgó varios tweets. También publicó que vamos a ver a continuación, expresándole a Marcela, que hija de Juan José Martel: debes estar muy orgullosa, porque hombres como él son muy pocos. Conozco el dolor en el que te encontrás, pero Dios te dará la fuerza que necesitas. Se nos fue un gran hombre, pero desde el cielo siempre estará contigo. Marcela había puesto: no quiero terminar el día sin agradecer a Nayib Bukele, Fran Alaví y al personal del Hospital El Salvador, que hicieron todo lo humanamente posible por mi papi. De parte de toda mi familia, no hay palabras para agradecer por tanto. Ciertamente los médicos del Hospital El Salvador estuvieron al pendiente. Juan José Martel mantenía el entusiasmo y de hecho cuando se ingresó él publicó una fotografía, ¿no?, donde decía que se había publicado Juan José Martel, y este es el llamado a la reflexión. Juan José Martel se ubicó, o mejor dicho, se puso las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19. La muerte anda rondando y lo que nos queda es cuidarnos. Yo ayer estaba en una gasolinera y había un cartel muy interesante allí donde decía: no se me acerque mucho si usted no cumple las medidas de seguridad. Y creo que lo importante en este momento es eso. Los números siguen disparados. Evite las aglomeraciones. Guarde el debido distanciamiento. Es terrible decir esto, pero hoy día puedo estar aquí y si Dios decide, no. Y le puede pasar a ti, le puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí en el estudio, y sobre todo a aquellos que ya superamos los 50 años, evidentemente es uno más vulnerable. Por lo cual hay que cuidarse. Eso es lo que nos queda.
Bien, continuemos con el material de hoy día. No, algo que sigue extrañando muchísimo es la eliminación de la difusión roja contra el expresidente Salvador Sánchez Serén y otros exfuncionarios del FMLN. Bueno, el presidente tiene una lectura de esto, ¿no?, que lo vamos a ver a continuación, pero antes veamos lo siguiente. La Policía Internacional Interpol notificó al Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador que eliminó las difusiones rojas de sus bases de datos contra el expresidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y 4 exfuncionarios del FMLN, que han sido acusados de lavado de dinero y para quienes se había girado orden de captura internacional. Según la notificación de Interpol al juzgado, ha sido eliminada para el expresidente de la República, Salvador Sánchez Serén, el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, la exministra de Medio Ambiente, Lina Dolores Pol, el exsecretario privado de la Presidencia, José Manuel Melgar, y para el expresidente de CEPA, José Guillermo Belarmino López. Todos los anteriores están ausentes en su proceso penal por lavado de dinero que la Fiscalía hizo público el pasado 22 de julio. En otras oportunidades, la Organización Internacional de Policía Criminal se ha negado a girar difusión roja para capturar al expresidente Mauricio Funes, su pareja Ada Michelle Guzmán y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas. También en agosto 2020, Interpol, con sede en Francia, eliminó la difusión roja en contra del exdiputado del FMLN y expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. A ver, ¿qué piensa el presidente de la República, Nayib Bukele, de esto? Veamos el siguiente material, contundente el presidente, y dice: está claro de qué lado está una gran parte de la comunidad internacional. Si estuviéramos protegiendo y negociando con los corruptos, se les cayeran las manos de tanto aplaudir. Esta posición del presidente de la República, Nayib Bukele, evidentemente es contundente, ¿no?, valiente, fuerte, y está claro de qué lado está una gran parte de la comunidad internacional. Si estuviéramos protegiendo y negociando con los corruptos, se les cayeran las manos de tanto aplaudir. Es lo que dijo el presidente Nayib Bukele. Quienes están de alguna manera satisfechos con esta decisión de Interpol es evidentemente la gente del FMLN. Por ejemplo, el jefe de fracción del FMLN, Jaime Guevara, dijo que la Interpol descarta la intención de perseguir a exfuncionarios políticos de este país. Ese es el argumento que ofrece el jefe de fracción, Jaime Guevara, ¿verdad? Sin embargo, el exmandatario sigue sin responder ante la justicia salvadoreña y permanece asilado en Nicaragua. Es decir, ya son 2 expresidentes de la República, bueno, los 2 expresidentes que fueron electos bajo la bandera del FMLN, que están asilados en Nicaragua. El primero de ellos, Mauricio Funes, primero se asiló y luego logró la nacionalización nicaragüense para evitar su extradición. En este momento también está asilado en Nicaragua el expresidente Salvador Sánchez Serén. A ver, esto de la difusión roja, digamos que es una situación que llama muchísimo la atención. A ver si podemos ver el siguiente material, producción, que es lo que decía Jaime Guevara. Veamos. Que el pueblo salvadoreño conozca que hoy por hoy una institución prestigiosa como la Interpol descarta la intención de perseguir a exfuncionarios políticos de este país. Nosotros ahora con esta decisión queda en evidencia que uno de los argumentos que ha expresado y que había retomado por todos los lados, por todos los medios de comunicación afines al gobierno, ahora queda de lado. Es interesante saber que el pueblo salvadoreño tenga en cuenta
de que esto responde a lo que nosotros en un momento expresamos que tenía que ver con fines políticos, con persecución política, y ahora se confirma a través de la Interpol y a través de un comunicado le hacen llegar a la PNC y a las otras instancias judiciales de este país que no van a dar seguimiento a la difusión roja, que van a cancelar la difusión roja sobre estos funcionarios. Bueno, entonces recibir dinero, así como está, es político, ¿verdad? El otro expresidente, Funes Cartagena, se le atribuyen diferentes delitos, entre ellos peculado, lavado de dinero y activos. El exmandatario sigue sin responder ante la justicia salvadoreña y permanece asilado en Nicaragua. Veamos. Peculado, lavado de dinero y activos y encubrimiento por el desvío de $351 millones de los gastos reservados de la presidencia son los delitos por los que se solicitó difusión roja contra Mauricio Funes. Con recursos del Estado se beneficiaron su pareja Ada Michelle Guzmán, 2 de sus hijos y varios de los miembros de su grupo más cercano, quienes le habrían ayudado a saquear el dinero desde casa presidencial. Las investigaciones y la acusación fiscal en contra del primer presidente del FMLN lo señalan de haber utilizado el dinero público proveniente de los gastos reservados para compras de artículos suntuosos, armas, remodelaciones inmobiliarias, pago de hoteles, entre otros. En este caso denominado saqueo público se señaló que Mauricio Funes, mediante una cadena de corrupción y ayudado por testaferreros, malversó los fondos comprando propiedades, vehículos y se pagaron viajes de lujo. Además, tiene otros procesos judiciales abiertos, entre ellos uno por divulgar el reporte de operaciones sospechosas en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, otro por entrega de dádivas al exfiscal general Luis Martínez. Se suma otro proceso a la lista denominado Caso El Chaparral, entre otras acusaciones relacionadas a la corrupción. Muy bien. El expresidente Funes pasa muy activo, ¿eh? Es decir, cuando sos ciudadano nicaragüense por decisión política y tenés mucho que declarar aquí, es fácil hacer lo que hace, ¿verdad? Lo que llama la atención es que coincide con ciertos sectores activos en el país. Vea lo que quiere el presidente Funes para El Salvador. Como ya es costumbre para el prófugo Mauricio Funes, una vez más despotricaba contra el pueblo salvadoreño desde su refugio en Nicaragua. Esta vez siguiendo su guión de odio y mediante un supuesto, sugirió que Estados Unidos podría estar planeando presionar política y económicamente al país, debido a las muestras de independencia en las decisiones de El Salvador. Bloqueando la aprobación de nuevos préstamos de la banca multilateral donde Estados Unidos tiene el control en las decisiones de estos organismos, oponiendo obstáculos al envío de remesas, así como la inversión de empresas estadounidenses, tal como ocurre con Cuba y con Venezuela. Pero es algo que está muy lejos de ocurrir para El Salvador. Al contrario, en lo que va del año, el envío de remesas aumentó un 35% respecto al 2020. Pero siguiendo su agenda, cruzó la línea y atacó a la diáspora salvadoreña, insinuando situaciones que afectarían a miles de compatriotas y sus familias, como deportaciones, capturas o cancelación de permisos. O poner punto final a la vigencia del estatus de protección temporal TPS, que ha sido ampliado hasta el próximo año, o incluso aumentar la cantidad de deportados y endurecer la persecución migratoria contra los salvadoreños. Su forma de expresarse de la diáspora causó indignación en redes sociales, donde usualmente cientos de salvadoreños le reclaman haber huido del país y haberse apropiado el dinero del pueblo. Muy bien, voy a hacer una pausa. Cuando vengamos vamos a iniciar la conversación de hoy día, miércoles 29 de septiembre del 2021. Vamos a conversar con el diputado Jorge Castro sobre temas muy importantes. El diputado Castro, entre otras cosas, preside la comisión especial que investiga los sobresueldos. Es grande el nombre de esa comisión, por lo cual el mandato es también muy importante. Sobre eso y otros temas no menos importantes cuando vengamos de la pausa.
Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. Miércoles 29 de septiembre del año 2021. Gracias por estar en sintonía de TVO Canal 23. Estamos desde nuestros estudios en San Salvador agradeciendo a aquellos que están a través de todas las plataformas, en el Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube y evidentemente a nivel nacional por la televisión abierta. Ya está con nosotros Jorge Castro, diputado a la Asamblea Legislativa. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido, es un gusto. ¿Qué tal, Medardo? ¿Cómo está? Buenos días, un gusto estar acá en el No canal. terminó tan noche, la plenaria anoche, ¿verdad? No, terminamos entre 8:30, cerca de 9. Hubieron cosas muy importantes, ¿no? Ese decreto de economía, fundamentalmente, hubo un decreto en ese sentido, ¿eh? Está vinculado con lo del GAP, es un subsidio muy importante para la población y creo que va a venir a aliviar el bolsillo de todos los salvadoreños. Ok, vamos a hablar de temas muy importantes con el diputado Jorge Castro, pero antes veamos el apoyo número 10, producción, para contextualizar un poco. La Corte Suprema de Justicia realizó la juramentación inicialmente de 98 abogados que suplirían a los magistrados y jueces en diferentes sedes judiciales. Desde el lunes 27 de septiembre de 2021, los nombramientos fueron definidos según las atribuciones que da la Constitución a la Corte Suprema de Justicia en su artículo 182, inciso 9. Repito, realizó la juramentación de 98 abogados que suplirán a magistrados y jueces en diferentes sedes judiciales. Desde el lunes 27 de septiembre del 2021, los nombramientos fueron definidos según las atribuciones que da la Constitución a la Corte Suprema de Justicia en su artículo 182, inciso 9. A ver, hay tanto de qué hablar sobre este tema con usted, diputado, pero inicialmente, ¿cómo deben de ver los salvadoreños esta juramentación de estos nuevos jueces por parte de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, esta es una deuda histórica. Nuevamente estamos retomando deudas que se habían dejado de lado para poder solventar muchos sectores dentro de lo que es la vida diaria del país.
Aquí podemos ver una reforma que viene a fortalecer el órgano judicial y específicamente en el área de jueces. Esto viene a romper el esquema de jueces que se habían petrificado, se habían vuelto dinosaurios en los puestos. Yo puedo entender el hecho de que esto de alguna manera algunos jueces los trastoca, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de jueces necesariamente que han sido corruptos, sino estamos hablando de abrir el sistema para que dentro de esa carrera judicial, porque es la ley de la carrera judicial, o sea, norma cómo un juez va a ir creciendo profesionalmente como juez dentro de esa carrera profesional como tal, y permite que otros jueces puedan tener acceso. No era así, y la población debe saber lo que esto estaba dividido por categorías que generaban abismos para algunos jueces poder accesar o personas idóneas que querían ser jueces dentro del derecho y que se especializaban y que no tenían dicho acceso porque los jueces no salían. No había normado una finalización dentro de esa carrera. Aquí lo que la oposición ha dicho, Medardo, sí, que está vinculado a que cuando la edad alguien llega a 60 años se vuelve corrupto, nada que ver. Lo que se ha regulado es una finalización de esa carrera. Por ejemplo, si nosotros vemos en el campo de la Fuerza Armada, sí, cuando llegan a 50 años salen. Pasan a retiro. Pasan a retiro y dejan de estar de alta. ¿Es a 50 años? A 50 años me parece, si no me falla la memoria, pero está regulado. Entonces aquí no hay una violentación, no es que los coroneles se vuelvan corruptos a los 50 años, sino sí, dentro de esa carrera militar, al igual acá, dentro de una carrera judicial, se está normando una finalización. No es que se prohíba a alguien de 60 años, a un juez, conseguir un empleo, porque ellos perfectamente pueden conseguir empleo al salir y al emigrar de como jueces, pueden ir a buscar ser docentes, no sé, irse a trabajar corporativamente con toda, digamos, el conocimiento que han adquirido dentro de los años de juez. Ahora, el decreto, diputado, decía, esa parte tal vez para nuestra audiencia, ¿el decreto facultaba a la Corte para poder sustituirlos o quedaban en régimen de disponibilidad y era la Corte que decidía? Sí, esto es porque el régimen de disponibilidad es porque si bien es cierto, no se tiene la varita mágica para cambiar todo el universo de jueces que han cumplido el extremo, ya sea los 30 años o los 60 años, sí, entonces se requiere una calendarización en la búsqueda precisamente de los perfiles idóneos. Entonces eso hace que los jueces salientes entren en un régimen de disponibilidad para que precisamente la Corte tenga tiempo para poder buscar esos perfiles. Al mismo tiempo, este régimen de disponibilidad permite que se preparen otros valores y también permite que ciertos jueces que están llevando ciertas causas importantes, que es necesario, digamos, el conocimiento previo dentro del proceso, se mantengan todavía viéndolo. Ok, y hay cosas que son raras, ¿verdad? A ver si tenemos la portada de Diario El Salvador Producción para seguir contextualizando a nuestros televidentes, que sigue siendo muy importante. ¿Y aquí qué ocurrió? Desde su lectura, diputado, el ex juez del caso El Mozote se niega a seguir el litigio. Rechazó ofrecimiento de la Corte Suprema de Justicia para continuar en el juzgado. Guzmán afirmó, y esto que voy a leer ya está al interior de las páginas, que un juez no tiene la culpa de seguir trabajando y de que se pensione a los 60 años. A su juicio, en toda institución, una persona de 60 a 70 años es cuando mejores frutos puede dar debido a su amplio conocimiento y experiencia. ¿Aquí qué pasó? Que la Corte a él sí lo deja, pero ya es él el que decide. ¿Y este argumento cómo lo ve usted? A su juicio, en toda institución, una persona de 60, 70 años es cuando mejores frutos puede dar debido a su amplio conocimiento y experiencia. Bueno, yo respeto el criterio de él, pero difiero definitivamente. Él es parte de un grupo de jueces que se ha unido pues para resistir esta modificativa, la cual no puede ser resistida porque es ley de la República y ellos como jueces deberían de dar el ejemplo
y dar el paso democrático dentro de estas decisiones que se toman a nombre del pueblo. Es lamentable que él tome esa posición, porque aquí es donde debe de privar el interés general sobre el interés particular. Y precisamente porque él estaba viendo un caso muy importante, histórico, y ya se tenían bastantes elementos de juicio adquiridos por dicho juez. Ahora, al ver esta postura, es obvio que él está acompañando la postura de los jueces que se están resistiendo a la medida. Ahora, hay un dato bien interesante, ¿no? El cambio de estos jueces, diputado, esta juramentación de estos nuevos jueces, también hay muchos salvadoreños que lo ven como muy positivo, como la posibilidad real que se depure el órgano judicial. O sea, para uno como ciudadano ha tenido siempre la idea de que ahí en la Corte ha habido, y en toda la esfera del órgano judicial, pues, bueno, estoy seguro que usted lo ha escuchado, que depende del juez, así era el tratamiento, ¿verdad? Es decir, una parte para ti, una parte para mí, o sea, uno lo escucha. Y con esta nueva generación de jóvenes abogados o jueces que han sido juramentados, ¿hay perspectivas que mejore la aplicación de justicia en el país? Definitivamente, los salvadoreños son los ganadores de esta medida. Si tú ves, por ejemplo, la justicia selectiva era algo que históricamente venía ocurriendo en el ordenamiento judicial. Los jueces respondían no solo de acuerdo al juez de la causa, sino de acuerdo al acusado. Cuando eran estos exfuncionarios que de alguna manera se procesaban, tenían muchos privilegios. Si no, ¿cómo explicas tú, por ejemplo, que al expresidente Saca se le haya dado 10 años de prisión y al empleado, al administrativo, al encargado de sacar los cheques, que recibía órdenes administrativas, le dieron 16 años? Entonces, aquí estamos hablando definitivamente de justicia selectiva. Y esos son los casos que llegamos a conocer porque se vuelven públicos. Pero hay muchos casos que atañen a muchos salvadoreños donde se les ha violentado directamente por algunos jueces, algunos grupos de jueces. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente no son todos los jueces, pero hay un buen número de jueces que ha estado trastocando precisamente la aplicabilidad de todas las normas dentro de la estructura legal del país. El hecho de que haya una finalización y que haya sido regulada una edad en el tiempo laboral o una edad de acuerdo al cumplimiento de los 60 años es precisamente porque se quiere regular nada más una finalización. E insisto, cuando la oposición habla de que cuando alguien llega a 60 años se vuelve corrupto, no es verdad, porque la motivación no ha sido esa. La motivación es fortalecer la ley de la carrera judicial para que precisamente los jueces y las personas que cumplen perfiles que no tienen acceso a poder ser jueces puedan ir creciendo dentro de esa carrera judicial. ¿Qué nos permitía esto? Las categorías establecidas. Esas categorías tenían una vinculación directa a salarios y al no acceso a algunas instancias por otros jueces, y esto venía a violentar el principio de igualdad. Los jueces lo saben, lo que pasa es que ellos han tenido un modus vivendi o un modo de vivir directamente dentro de los juzgados. Bueno, la población y la estructura dentro de los juzgados saben perfectamente que muchos de estos jueces llegaban tarde, ni siquiera participaban directamente en la elaboración de la resolución, llegaban solo a firmar, la resolución era hecha por el secretario y por los resolutores, y ellos ni siquiera se empapaban de los casos. Entonces, no eran todos, no son todos, pero aquí estamos tomando una medida radical para poder fortalecer el órgano judicial. El otro día yo estaba escuchando al magistrado de Cámara, entiendo hoy, Sidney Blanco, que había sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y él decía que reconocían que podía pasar a retiro, pero que no debería de ser así, que palabras puedo que estarme equivocando, pero la idea era esta, debía hacerse más con ternura, con cuidado. Pero a mí me daba la impresión que ellos tenían toda esta información de los casos de corrupción
Bueno, el Departamento de Estado lo decía en cada informe anual, ¿no? Sin embargo, como dice en buen salvadoreño, no se le entraba a este tema como lo ha asumido la nueva Asamblea Legislativa con este decreto. ¿Por qué era importante hacer esto, diputado? Pues era importante sencillamente porque estamos atacando varios puntos con una sola medida. Estamos atacando el punto que te decía anteriormente, que es el punto de crecer profesionalmente como jueces, pero también estamos atacando el poder fortalecer el sistema judicial, en este caso los jueces, para que se revitalice y precisamente se ataque uno de los temas principales, que es la mora judicial. ¿Por qué había mora judicial? Porque los juzgados tienen capacidad instalada para poder atender los casos. Sí. Sencillamente había mora judicial porque los jueces no le daban la atención respectiva, porque no cumplían con el horario. Si ustedes se fijan, y el pueblo salvadoreño lo debe de saber ya, es que todos estos nuevos jueces están bajo un horario pues que están llegando temprano, déjame decirte, madre. Sí, ¿verdad? Están llegando temprano, sí, y llevan una misión específica también, que es la de atacar la mora judicial, porque sí, los salvadoreños, al haber esta mora judicial, ¿de qué sufren? De falta de justicia. ¿Y por qué ocurría la mora judicial? Por lo que te digo, los jueces tenían capacidad instalada en los juzgados, tenían personal, tenían estructura capacitada para poder atender, pero fue la falta de diligencia, la falta de cumplimiento de un horario, la falta de analizar cada caso constantemente en el tiempo, la falta de obligarse como jueces a tener una tarea específica y un tiempo de respuesta hacia la población en cada caso. Y esto vino a acumular constantemente, aunado al hecho de que muchos de ellos no llegaban a la hora que debía ser, llegaban 4, 5, 6 horas. Bueno, como litigante te puedo decir que tenías una audiencia y el juez no llegaba a la hora. Cuando ya era la otra audiencia siguiente, iba llegando. Sí. Suspendían una audiencia. Todos los que han tenido procesos saben que lo que estoy diciendo. Y todos los abogados litigantes saben eso. Saben exactamente los abogados litigantes, los procuradores, los fiscales y los usuarios, digamos, ¿verdad? Pero sobre todo lo que el pueblo salvadoreño debe entender es que aquí había un sentido de intocabilidad hacia el juez. Los litigantes no podían realmente tener ninguna herramienta contra el juez, y el juez, bajo la perspectiva de que iba a estar ahí toda la vida, realmente respondía como un rey, ¿verdad?, decidiendo qué iba a hacer con todos los súbditos. Y eso debe de cambiar. Eso va a cambiar y tiene que cambiar. Es que cuando el sistema se abre y todos estos, digamos, sectores intocables se empiezan a tocar, sí, realmente es cuando los países empiezan a cambiar, porque aquí estamos hablando de sistemas que han estado arraigados históricamente por más de 30 años, que se han creído intocables y ahora están siendo tocados. ¿Por quién? Por nuevas ideas. Realmente no es por nuevas ideas, realmente es por el mandato que hemos tenido del pueblo salvadoreño. Aquí estamos en representación del pueblo salvadoreño tomando decisiones. Ok, otro tema que está relacionado a esto fue recientemente la elección por parte de la Asamblea Legislativa del nuevo Consejo Nacional de la Judicatura. Arena no votó, ¿verdad? Entiendo que no votó, pero usted nos puede confirmar, pero en todo caso, este nuevo Consejo Nacional de la Judicatura, la misma pregunta, diputado, ¿por qué los salvadoreños que nos están viendo deben de verlo como un nuevo Consejo Nacional de la Judicatura que también ayude a mejorar la aplicación de justicia en el país? Sí. ¿Cuál fue el proceso que pasó? ¿Cuál fue la gran diferencia que se hizo esta vez en relación a procesos de elecciones anteriores? Bueno, hay una diferencia abismal, ¿verdad?, realmente, porque anteriormente lo que el pueblo salvadoreño debe conocer es que quien elegía era la comisión política. Yo soy parte de la comisión política, sí, pero ¿qué sucedía históricamente? Venía la comisión política y tras bambalinas negociaban con las fracciones. Venía Arena y venía el Frente y le decía, bueno, yo te doy tantos concejales, dame tú tantos. Se daban el lujo, y el pueblo salvadoreño lo sabe, de no elegir, por ejemplo, a los magistrados de la Corte
juntar a los concejales, dejar que pasaran 5 o 6 meses, juntar, sin nombrar a nadie, juntarlo con el fiscal general de la República y establecían combos de negociación. ¿A dónde? En la comisión política. ¿Qué se ha hecho ahora? Ahora la comisión política no elige a nadie, no elige ternas inicialmente. ¿Qué es lo que sucede? La Constitución de la República le otorga la facultad a la Asamblea Legislativa. Históricamente, ¿qué era lo que hacían? Ellos en la comisión política decidían, y cuando ya pasaba al pleno, pasaba nada más un listado depurado, negociado, donde ellos se habían repartido las posiciones. Eso ya no ocurre. Eso se modificó para respetar la Constitución política, y la comisión política lo que hace nada más hace un análisis, entrevista a los candidatos, hace una revisión de los requisitos, pero al pleno pasa todo el listado completo. Y al pasar el listado completo, además de eso, se abre. ¿Por qué? Porque cada fracción puede elegir su terna. Si el pueblo salvadoreño se fijó cuando se encomienda nuevamente a la comisión política para que analice cada terna, después de que ya ha pasado nuevamente al pleno, sí. Vino el PCN, presentó una terna, el PDC presentó una terna, Gana presentó otra terna, Nuevas Ideas presentó una terna. Después Arena y el Frente no quisieron presentar terna, Vamos tampoco, y precisamente lo que se hace es un cruce para poder determinar cuántos candidatos están en cada terna y quiénes no, y quiénes tienen más votos. Y de esos votos es que se deciden los concejales. Jamás había ocurrido eso en la historia de la elección de este tipo de funcionarios. Ahora es diferente. Ahora, preguntémonos algo, Medardo. Sí. Si tú ves este listado, fue dado vino del CNJ, ¿verdad? Sí. ¿Quién eligió al CNJ? ¿De dónde proviene este listado? Proviene precisamente de funcionarios elegidos por los anteriores diputados. ¿Qué es lo que hemos hecho? La nueva Asamblea, hemos agarrado de ese listado, que por ley hay que agarrarlo de ese listado, pero las personas que entraron en ese listado, bueno, no han sido tomadas por nosotros, han seguido un proceso dentro de un CNJ que no era el CNJ elegido por esta nueva Asamblea. O sea, ese listado de los nuevos miembros electos del CNJ fue enviado por el anterior que salió. Explico. Y ese CNJ, ¿quién lo eligió? Pues la anterior Asamblea Legislativa. Entonces, cuando ustedes miran que la fracción de Arena no vota, que la fracción del Frente no vota, realmente es parte de un show político, porque ellos precisamente no pueden cuestionar la credibilidad de esos candidatos porque han seguido un proceso por funcionarios que ellos mismos eligieron. Y nosotros estamos retomando de ese listado. No es un listado nuevo que Nuevas Ideas haya puesto los candidatos, que no, nada que ver. Entonces, cuando ellos agarran una postura, cuando tú ves que Portillo Cuadra hizo entrevistas, participó de las entrevistas, hizo preguntas, tomó su análisis y no participa, es difícil creer que dentro de ese listado, que no lo pusimos bueno, nosotros. Él tuvo que haber votado por el anterior CNJ que eligió ese listado. Así es. Entonces, además él, si tú te fijas, y el pueblo salvadoreño vio las entrevistas, felicitó a muchos candidatos. Por lo menos tendría que haber la fracción de Arena propuesto ciertos candidatos. ¿Por qué te digo que es un show político? Porque cuando ellos vienen y dicen no vamos a elegir porque lo que quiere el gobierno es tener el poder absoluto, realmente es parte de un show político, porque él perfectamente pudo haber elegido esos candidatos y además de eso felicitó a muchos candidatos, les dijo que tenía el perfil idóneo dentro de la entrevista, pero no votó por ni uno, porque ellos agarran una postura política de acuerdo a la política histórica de manipulación y de engaño al pueblo, pero eso el pueblo ya lo entendió y ya lo maduró. Entiendo que también hubo comisión política esta semana y es muy probable que la próxima semana se elijan a los 11 magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál fue el acuerdo en la última comisión política sobre este tema?
Bueno, el acuerdo que tomamos fue específicamente seguir la misma mecánica y la mecánica es la que dije anteriormente. La comisión política no tiene facultades de elección como históricamente lo habían hecho, como dije anteriormente, la Constitución le otorga esa facultad a la Asamblea y la comisión política no es la Asamblea. El reglamento no puede estar en contraposición, el reglamento interno de la Asamblea no puede estar en contraposición de la Constitución de la República y la comisión va a seguir el respeto a la Constitución y vamos a pasar el listado ya con todos los documentos específicos para que sea la Asamblea quien le otorgue esa facultad a cada fracción. Ok, seguimos conversando con el diputado Jorge Castro. Hay varios temas que queremos abordar. A usted que, como abogado, ¿no? Y en este tema que tiene que ver muchísimo también, ¿qué opinión le da esta decisión de la Interpol de quitar la difusión roja a los exmiembros del gabinete del FMLN que son procesados por corrupción? Bueno, realmente cuando tú ves que se quita una difusión roja, esta es una herramienta internacional. ¿Para qué? Para poder hacer que personas que andan huyendo y dándole la espalda a la justicia lleguen a la jurisdicción de los tribunales pertinentes. O sea, no es un proceso antojadizo de cada país y no tiene nada que ver con perseguir políticamente a alguien, porque aquí se tiene ya documentación específica, se sigue un procedimiento de justicia ante los tribunales respectivos que conllevan todo un procedimiento legal formal que es parte de este aviso que se da para que la Interpol ponga en funcionamiento precisamente esta difusión roja y pueda haber un llamamiento en los países para que formalmente respondan cuando las personas van en tránsito o están en el territorio de ellos y puedan ser traídos a la justicia del país que lo requiere. E insisto, no es un proceso antojadizo, esto se ha generado precisamente para eso. Cuando se quita una difusión roja, por lo menos debería haber la responsabilidad de indagar dentro del procedimiento respectivo en el país para ver si hay un procedimiento formal al respecto. A ver, producción, ayúdeme con el apoyo número 7, por favor. Hay algo que llama la atención y es que el jefe de fracción del FMLN dijo que la Interpol descarta la intención de perseguir a exfuncionarios políticos de este país. Es parte de lo que dice, pero lo que llama la atención es como que está satisfecho, ¿no? Como que lo que se investiga, como que los casos de corrupción que se le investigan no existen. Para algunos pudiera ser como estarse poniendo una venda ahí y no querer ver, pero veamos lo que dice el jefe de fracción de Nuevas Ideas sobre esto y luego el comentario del diputado Castro. Una institución prestigiosa como descarta la intención de perseguir a exfuncionarios políticos de este país. Nosotros ahora con esta decisión queda en evidencia que uno de los argumentos que ha expresado y que había retomado por todos los lados, por todos los medios de comunicación afines al gobierno, ahora queda de lado. Es interesante saber que el pueblo salvadoreño tenga en cuenta de que esto responde a lo que nosotros en un momento expresamos que tenía que ver con fines políticos, con persecución política, y ahora se confirma a través de la Interpol y a través de un comunicado le hacen llegar a la PNC y a las otras instancias judiciales de este país que no van a dar seguimiento a la difusión roja, que van a cancelar la difusión roja sobre estos funcionarios. Cualquiera que nos está viendo puede decir que se ve como satisfecho, pero está como, es decir, y todas las pruebas que ha presentado la Fiscalía, diputado, ¿qué lectura hace usted de esto? Bueno, realmente, mire, el FMLN
realmente da pena actualmente. Si usted mira en la Asamblea Legislativa son cuatro personas. Ni siquiera estas 4 personas se ponen de acuerdo entre sí. Y el pueblo salvadoreño lo puede ver. Tienen a veces posiciones totalmente opuestas. Y estamos hablando solo de 4 personas. Ha quedado reducido a la mínima expresión. ¿Por qué? Porque el pueblo salvadoreño así lo ha querido. Por las actitudes y por las acciones que tomaron históricamente dicho partido, y porque cuando ellos tuvieron la posibilidad de tomar decisiones en un gobierno, las tomaron en favor de ellos mismos, de sectores, de ciertos funcionarios que vinieron precisamente a violentar el futuro del pueblo salvadoreño. Ahora bien, si tú te fijas, el diputado Jaime dice perseguidos políticos, esa es la palabra que ocupa. Sí. Pero perseguido político, yo le digo a Jaime y a la población, perseguido político es aquel que es perseguido por sus ideas políticas. Pero aquí no estamos persiguiendo porque ellos tienen una visión política, no, los estamos persiguiendo porque fueron delincuentes y son delincuentes, porque violentaron la normativa legal del país. Y no solo eso, siendo funcionarios públicos, agarraron del erario y lo fueron a dar a sus bolsillos para beneficios propios. Sigfrido Reyes, ¿por qué estamos persiguiendo a Sigfrido Reyes? Porque se robó millones del pueblo salvadoreño. Y ahí no debemos de dejar de lado un razonamiento. Al robar estos millones que no pudieron ser invertidos en salud, en educación, bueno, en salud, yo me pregunto cuántas personas murieron, fallecieron porque no tuvieron acceso a una salud pública, porque no tuvieron el beneficio de las medicinas que querían. Porque estos millones fueron a dar a los bolsillos de estos exfuncionarios. Aquí yo le diría a Jaime, estamos hablando precisamente de delincuentes. Le dijera a la Interpol, estamos persiguiendo delincuentes que accionaron no por un año, por años y años, violentando precisamente todo este esquema y aprovechándose de un esquema corrupto que ellos mismos instalaron y se fueron pasando de gobierno en gobierno. Arena, Frente, son lo mismo y han sido lo mismo, y el pueblo salvadoreño lo sabe. Muy bien. A ver, quiero saludar a Ismael Sorto. Dice Ismael Sorto Romero, buenos días, buen programa. A Rodolfo A. Carrillo, excelente diputado Castro, Dios lo bendiga. Amén. Janet Ramírez, buenos días, diputado Castro, Dios le siga dando sabiduría y guardando de todo peligro desde Nueva York. Gracias a los salvadoreños que nos dejan sus comentarios ahí en las redes sociales. Voy a hacer una pausa. Cuando vengamos vamos a entrar a un tema que sigue siendo muy importante. El diputado Castro preside la comisión que investiga los sobresueldos, y le dejo como una inquietud, ¿no? Ya con todo esto, con todo lo que ha trabajado ya la comisión, ¿qué es lo que le ha quedado totalmente claro, verdad? De eso y otros temas más cuando vengamos aquí en TVO Canal 23. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente.
Hablemos Claro, con el licenciado Will Salgado, todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro, desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate y Muy bien, estamos conversando con el diputado Jorge Castro. A ver si me ayuda con el apoyo número 18, producción, para continuar la conversación de esta mañana, cuando usted quiera, para compartir este material a nuestra audiencia, y vamos a abordar un tema que sigue siendo muy importante. El diputado Castro en sus redes sociales colgó: en mi calidad de presidente de la Comisión de Sobresueldos, solicité el movimiento migratorio de la diputada Margarita Escobar y del exdiputado y actual asesor de Portillo Cuadra, Rolando Alvarenga. Sabremos si en verdad están fuera del país, además de las fechas de sus salidas. Veamos el siguiente, por favor, producción. Nuevamente le enviaremos al señor Rolando Alvarenga un citatorio para que comparezca a la Comisión por Sobresueldos. Alvarenga deberá asistir este viernes 1 de octubre, aclarando que si no asiste y se encuentra dentro del territorio nacional será traído por apremio. Vayamos por parte, vayamos con el primero. En mi calidad de presidente de la Comisión por Sobresueldos, solicité el movimiento migratorio de la diputada Margarita Escobar. ¿Tiene ya esta información? ¿Le ha sido hecha llegar, diputado? ¿Qué es lo que ha ocurrido en este tema de Margarita Escobar? Bueno, en el tema de Margarita Escobar, ella había pedido permiso en la Asamblea como diputada, y ese permiso había sido concedido para no trabajar como diputada, para que ella no estuviera asistiendo como diputada, pero la comisión especial que investiga los sobresueldos la citó no para llegar a trabajar, sino para responder las preguntas dentro de esa investigación, porque está vinculada, y ella sí lo ha dicho en muchas entrevistas, haber recibido sobresueldos. Entonces, ella no asistió a la primera. ¿Y qué es lo que sucede? Posteriormente ella presentó un escrito dirigido a la Asamblea o a la Comisión, no recuerdo en este momento específicamente, donde ella alegaba estar mal de salud. Lo que sucede es que cuando tú alegas eso, Medardo, debes de agregar la justificativa legal del impedimento para que sea una justificativa considerada dentro de esa legalidad. Ahora, ¿qué sucede? Ella alegó falta de salud, pero no pues mandó la incapacidad médica que probara que se encontraba mal de salud. Nosotros hemos tratado de ser garantistas con ella y le hemos pedido otra vez por escrito, le pedimos que presentara la incapacidad médica, no la presentó. Pedimos el movimiento migratorio y efectivamente ella salió a la ciudad de Guatemala, con rumbo a Guatemala. Desconocemos si de Guatemala agarró para otro país, pero no ha sido responsable precisamente en darle la cara al pueblo salvadoreño. En el caso de Rolando Alvarenga es totalmente más agravado. ¿Por qué? Porque en el caso de Rolando Alvarenga, que es asesor, tenemos entendido, de Portillo Cuadra, él se le notificó la semana anterior, el día miércoles. El día miércoles se le notificó para que asistiera el día viernes a la asamblea. Y él el día jueves compró su pasaje y salió para otro país. Entonces, obviamente dándole la espalda al citatorio y nada más alegando en un escrito simple, sin legalización de firma. Él como asesor debería saber que por lo menos tendría que haber legalizado la firma del escrito, pero ni siquiera la legalizó. Y
salió con rumbo a otro país. Con él lo estamos citando nuevamente para que asista este viernes que viene. Okay. Y caso contrario vamos a requerir el apremio, siempre y cuando él se encuentre en el territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando él entre por la frontera y de alguna manera tiene que entrar, a menos que ya no quiera regresar como todos estos funcionarios que andan huyendo y dándole la espalda al pueblo salvadoreño, pues va a ser tomado por apremio para que asista a responder las preguntas que la comisión especial quiere hacerle. A ver, el diputado, el exdiputado, en algún momento también fue exdiputado, Rolando Alvarenga, fue secretario jurídico de la presidencia de Francisco Flores, ¿verdad? Y fue en su momento también presidente de Arena. En el análisis que ustedes han hecho como comisión, ¿por qué es importante que él comparezca? ¿Qué datos quisieran ustedes confrontar en torno a él? Bueno, él es importante dentro de la investigación porque específicamente él está vinculado a sobresueldos, en haber recibido sobresueldos. Pero además de eso él fue jefe de fracción. Y si tú te acuerdas, un expresidente comentaba que cierto dinero era entregado a las fracciones, a los jefes de fracción para que ellos distribuyeran. En el caso de él tenemos indicios que él y sospechas que él recibía esto como jefe de fracción y lo distribuía a otros jefes de fracción de otros partidos para precisamente generar ese equilibrio de mal gobernabilidad que ellos compraban. No sé, grave eso, ¿no? Del exdiputado en su calidad de jefe de fracción, de acuerdo a los indicios que ustedes tienen, que es lo que querían preguntarle y quieren preguntarle, habría recibido dinero y él era el que lo distribuía con el resto de jefes de fracción para esa mal llamada gobernabilidad. Sí, lo que el pueblo salvadoreño debe entender aquí es que esta es la manera en que ellos gobernaban. Y estoy hablando específicamente de los gobiernos del Frente de Arena, que ahora ustedes los ven parados ahí criticando cuando queremos regresar a los exfuncionarios para que le den la cara a la justicia, al pueblo salvadoreño. Vemos declaraciones como la del diputado Jaime, donde claramente se ve que están felices porque sus líderes partidarios no van a ser perseguidos con esta herramienta. Pero de alguna manera van a tener que darle respuesta al pueblo salvadoreño y cumplir con esta responsabilidad que los persigue. Ahora bien, si tú ves, ¿qué hacían con esta compra de voluntades con los sobresueldos? El pueblo salvadoreño debe conocer precisamente que este tema de los sobresueldos es el tema central, el eje central de toda la violentación del sistema nacional que ocurrió por más de 30 años. Porque antes eran sobrecerrados, después fueron, ya en la época de Cristiani fue sobresueldos. Se modificaron leyes, se le quitaron facultades a la Corte de Cuentas, porque antes la Corte de Cuentas te podía fiscalizar previo y te daba autorizaciones previas a hacer determinada acción. En este caso, el presidente específicamente de la Corte de Cuentas tenía la facultad de autorizar estos desembolsos. Entonces se le llamó sobres cerrados. No sé si tú te recuerdas que así se les llamaba. Y después vino el expresidente Cristiani, le deroga esas facultades a la Corte de Cuentas, se las quita e impulsa la ley del organismo de inteligencia del Estado y todas esas facultades se las centraliza. Entonces él ya no necesita de una autorización de la Corte de Cuentas para poder sacar este dinero, y ahí es donde se empieza a gestar de alguna manera más complicada y más abusiva por todos estos gobiernos. Cuando iba a llegar el otro gobierno, pues el gobierno saliente le decía, bueno, mira, Tony Saca, si tú lo viste, dijo claramente cómo se reunió con Funes y le dijo, así se hace para robar. Y vino Funes y todavía le agregó otras aristas para robar todavía más. Las instituciones contralores
por ejemplo, la Corte de Cuentas y la Fiscalía dormidas totalmente, y ahí es donde el pueblo salvadoreño debe saber por qué. ¿Por qué estaba dormido el fiscal? ¿Por qué estaba dormido la Corte de Cuentas? ¿Por qué la Corte de Cuentas le entrega un finiquito express a Funes? Porque sencillamente recibían sobresueldos. Entonces, cuando mandaban a los auditores, o el fiscal se dormía totalmente en los casos para que prescribieran, era porque tenían un pago, porque se había comprado la impunidad por parte de ¿quién? De estos expresidentes y de estos exfuncionarios. Ok, solo quiero responder a la petición de un televidente para que nos quedara claro. Entonces, están esperando, con el tema de Margarita, están esperando dónde ubicarla para volverla a citar. Sí, lo que pasa es que el pueblo salvadoreño debe saber que la comisión tiene ciertas facultades, y dentro de esas facultades tenemos límites. Nosotros podemos mandar a traer por apremio a alguien, pero esa persona tiene que estar dentro del territorio. Si no está dentro del territorio, no tenemos facultades para poderla agarrar y llevarla a la comisión. Es que el hecho del apremio no es para que vaya a dar presa, sino que el apremio es para agarrar a la persona, en este caso al funcionario, en el caso de Margarita Escobar, y llevársela y presentársela a la comisión para que le responda las preguntas a la comisión. Eso debe tenerlo clara la población. Entonces, ¿qué implica? Que todos estos funcionarios, en el caso también de la diputada Margarita Escobar, tienen que estar dentro del territorio nacional para que podamos hacer uso del apremio. Si ella se encuentra fuera del país, también... ¿Cuál es la posición, perdón, diputado, cuál es la posición oficial, en este caso, digamos, del jefe de fracción de Arena en torno a la diputada Margarita Escobar? ¿Qué es lo que argumentan ellos? ¿Que está enferma, que sigue con COVID o cómo? Ellos argumentan de que está mal de salud, pero nosotros hemos estado pidiendo la justificativa legal, que en este caso sería una incapacidad médica, y no la presenta. Ya lleva más de un mes de no llegar. Yo me atrevería a decir de que ella no va a regresar, precisamente. Si regresa sería un milagro dentro de la muestra que han dado todos estos exfuncionarios de darle la espalda al pueblo salvadoreño. Entonces, fíjate bien. Ella fue de las quizás pocas o quizás muchas, pero por lo menos lo que uno recuerda, que aceptó públicamente antes de que se creara toda esta comisión que recibía sobresueldo. Eso creo que es la que lo preocupa. Esa preocupación tiene más para ella un agravante, sí, porque ella dice, bueno, yo ya declaré, no puedo negarlo como mis compañeros lo han negado ante el pueblo salvadoreño. Porque nosotros hemos visto personas que se sientan ahí y lo que hacen es, lo niegan. En el caso, por ejemplo, de Rodrigo Ávila, quizás dijo él, no lo puedo negar porque yo ya lo declaré, entonces le cambió el concepto y lo llamó estipendios, pero para no decir sobresueldos. Y obviamente el caso de Rodrigo Ávila ya está presentado en la Fiscalía, el pueblo salvadoreño lo sabe, pero en el caso de Margarita ella dirá, bueno, yo ya lo acepté haber recibido sobresueldo. Entonces, esa preocupación hace que ella ande huyendo en otro país. Ahora bien, en el caso de ella tiene una responsabilidad como diputada. Ella ha pedido un permiso que está por vencérsele. Además de eso, tiene ella que regresar a desarrollar sus funciones como diputada, porque es un cargo de elección popular. En caso ella no venga también, pues se va a analizar la respectiva aplicabilidad de la norma en el caso no solo del no venir dentro de la comisión a responderle a la comisión, sino también de sus funciones como diputada, porque ella, si bien es cierto, tiene un permiso de trabajo, está por terminárselo. Diputado, cuando llegó, que ustedes invitaron a la comisión al fiscal general de la República, yo vi cierto segmento de la exposición del fiscal que utilizó toda una presentación, y a mí como ciudadano me quedó como la convicción que de plano habían muchos elementos jurídicos para tipificarlo como delito, ¿no? Y el fiscal lo hizo muy bien, y me dio la sensación que en cualquier momento se escuchaban algún tipo de órdenes de captura. De hecho, hace un par de días creo que escuché al asesor jurídico de la presidencia, Javier Castro, decir eso, ¿no? Que el fiscal ya tenía muchísimos elementos. Quiero recordar, cuando el fiscal llegó,
¿Ustedes ya habían ido a la Fiscalía a presentar los avisos? Es correcto. Ok. Entonces, la presentación del fiscal, los elementos que mostró el fiscal general de la República, ¿qué le dio a usted? Es que lo que pasa es que él habló de una parte que considera los sobresueldos legales, pero no en sí de los sobresueldos que operativamente ellos usaban. Eso lo debe tener clara la esa población. parte me quedó súper clara. Él habló que en el órgano ejecutivo, dentro del órgano ejecutivo, sin agarrar dinero y sacarlo del órgano ejecutivo hacia otro órgano, había una modalidad de este tipo de remuneración que era permitida siempre y cuando se siguiera dentro de la tramitología institucional con los descuentos respectivos y, entregado bajo esa tramitología, donde el funcionario pagaba su renta, le descontaban su renta, de alguna manera era declarada en ese sentido y se registraba ese incremento. Aquí estamos hablando de una porción donde podía existir cierta legalidad. Ahora, cuando hablamos de sobresueldos dentro del órgano ejecutivo, que eran pagados en oficinas clandestinas o dentro de casa presidencial a escondidas, y yo te entregaba el dinero en efectivo a ti, no era dentro de la tramitología institucional y te pagaba cantidades exorbitantes, realmente estamos hablando de algo ilegal. ¿Por qué? Porque ya hay una ley de salarios que tiene rango secundario. Entonces un manual, como el manual de codificación donde se mencionan los sobresueldos, es irrelevante porque no puede oponérsele a una ley de rango secundario. Cuando ya lo sacamos del órgano ejecutivo, viene un expresidente y le paga a un fiscal, le paga $20,000 a un magistrado de la Corte Suprema o al de las Cortes de Cuentas, estamos hablando de una compra de impunidad, y ahí jamás de los jamases puede haber una viabilidad legal. Aquí se está violentando muchas normativas. Se está comprando impunidad y deja todos los otros posibles delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, etcétera. Estás comprando impunidad para que no se te aplique, ¿verdad? Y tú puedas ser delincuente y quedar sencillamente tranquilo. Cuando tú lo sacas de todos estos órganos que son fiscalizadores y lo trasladas hacia los diputados, como en el caso de Rolando Alvarenga, que le entregaban el dinero posiblemente, ¿qué sucedía ahí? Bueno, ahí una compra de voluntades. Ahí se impulsaban leyes porque los diputados, como les estaban pagando mensualmente cantidades exorbitantes, levantaban la mano o apretaban el botón del voto para poder impulsar y favorecer a sectores específicos, o detener leyes en beneficio de la población que trastocaban ciertos sectores. O sea, sí es muy importante que comparezca, de acuerdo a lo que usted nos ha dicho esta mañana, el exdiputado Rolando Alvarenga. Bueno, él sí tiene información que sí salió del país. Él salió del país. Sí. ¿Vía dónde? Fíjese que el lugar a donde salió, ahorita no lo recuerdo, pero sí salió del país. Hemos pedido el movimiento migratorio nuevamente y para ver si ya ingresó al país, pero no ha ingresado todavía. Ok, para este próximo viernes, ¿no hay convocados? ¿Cómo no? Tenemos 2 convocados y la población debe saberlo. Uno de ellos es siempre Rolando Alvarenga. Y si él no asiste, pues va a quedar ya de alguna manera la alerta del apremio. Okay. Y en el caso de Darling Mesa, han sido otra vez convocada Darling Mesa. Ha sido citada para el día viernes a las 11:30 de la mañana. Ya recibió, ella sí se encuentra en el país, pedimos el movimiento migratorio, ya regresó, y ella presentó un escrito a la comisión, y hay que aclararlo, donde ella daba el aviso que ya se encontraba en el territorio y que estaba en la disponibilidad de asistir. Ok. De acuerdo al plan de trabajo que ustedes han establecido, hay muchísimo que investigar, porque
Bueno, todos vimos alguna vez cómo el exfiscal general, por ejemplo, Raúl Melara, declaró que Héctor Silva Ábalos, por ejemplo, había recibido dinero de la partida secreta. Hay otros nombres que también, ¿por qué no decirlo? Muchos salvadoreños quisieran que comparecieran en la comisión. ¿Cómo es la agenda de trabajo? ¿Cómo se decide a aquellos que se convoca? Bueno, tenemos ciertos documentos y elementos de juicio que la comisión se reúne y empieza a analizar dentro de esa calendarización y la investigación que nos hemos plasmado a hacer. Entonces vamos como moviendo estas piezas del ajedrez para poder ir armando el muñeco, porque aquí estamos hablando de un muñeco diferente cuando él era en el órgano ejecutivo, sí, y el sobresueldo era para el órgano ejecutivo, o como dije anteriormente, salía para comprar impunidad. Entonces estamos tratando de llevar un análisis exhaustivo y determinado para poder hacer un dictamen respectivo. Si tú te fijas, si bien es cierto tenemos que dar un dictamen al Pleno, nosotros también dentro de ese proceso estamos dando ya los avisos respectivos a la Fiscalía cuando ya consideramos que reunimos ciertos elementos. Anteriormente todo este tipo de exfuncionarios estaban tranquilos, durmiendo tranquilos, usando el dinero tranquilos, sí, pero ahora ya no es así, la población debe saberlo. ¿Por qué? Porque se modificó y estos delitos ya no son prescriptibles, sino que podemos ir y también tienen aplicabilidad retroactiva. Entonces, en ese momento, todo este conjunto y universo de funcionarios han dejado de dormir tranquilamente y es donde se abrió la puerta para que la justicia y el pueblo salvadoreño tenga realmente respuesta a todos estos años de violentación de todo el territorio nacional. Ahora, ustedes con los citados que han comparecido a la comisión, me imagino que en el análisis que hacen nos hablan de unas cifras grandísimas, pero de acuerdo a lo que ustedes van viendo, ¿cuánto se estaría moviendo en términos, o se habría movido en términos de sobresueldo? Bueno, la verdad que no quisiera casarme con una cantidad, pero son millones. Si ustedes se fijan, habían sobresueldos de 5,000, 10,000. Había un sobresueldo de 20,000, ¿verdad? Bueno, tú escuchaste, por ejemplo, al expresidente Saca, donde claramente habló de $20,000 a magistrados mensuales. ¿Cuánto ganan ya los magistrados? Los magistrados no ganan mal. Pero además de eso, $20,000 mensuales. Si tú multiplicas $20,000 por 5 años, estamos hablando de mucho dinero. Sí. Cuando ya lo multiplicas por cada funcionario del gabinete, por cada tanque de pensamiento que ellos compraban, por cada diputado al cual le pagaban, son millones. Millones que no fueron a dar a educación, millones que no fueron a dar a salud, millones que fueron a dar a los bolsillos de ellos para el uso de ellos y que todavía tienen. Por eso vemos nosotros no una mansión, por eso vemos 5 mansiones. Y al decir mansiones no estoy hablando de casas pequeñas, estoy hablando mansiones hasta con para que aterricen helicópteros. Estoy hablando de no solo inmuebles a nivel nacional, sino encontramos inmuebles comprados en Brasil, en otros países, de lujo. Y el pueblo salvadoreño muriéndose de hambre. Y ellos robando y robando. Entonces lo que estamos haciendo no es perseguir políticos, estamos persiguiendo delincuentes. Cuando nosotros, y el pueblo salvadoreño lo debe saber, hacemos una modificativa para que no prescriban estos delitos, ¿qué no acaso estamos poniéndonos la camiseta para que también tenga aplicabilidad para todos los funcionarios actuales? Aquí el pueblo salvadoreño está garantizándose que aunque pasen años de años, todos los que cometan ilícitos van a tener que responder, porque no van a prescribir. No solo lo estamos aplicando hacia atrás, sino hacia el futuro. Todos los funcionarios actuales tienen que hacer las cosas correctamente, porque si no la ley los va a perseguir. ¿Qué sucedía antes? Tenían que esperar 10 años para que prescribieran y se iban y podían regresar después de los 10 años. Y no había pasado nada. No había pasado nada. Eso es burlarse del pueblo. Cuando nosotros tomamos la decisión de
de que estos delitos no fueran prescriptibles, ¿quiénes saltaron? El pueblo salvadoreño tiene que saber quiénes saltaron. Saltaron la fracción de Arena, la fracción del Frente, todos los vinculados precisamente a este tipo de delitos. Sí, yo me acuerdo que Deportivo Cuadra dijo que estaban de acuerdo, pero que no que fuera retroactivo, ¿verdad? Ajá, así es. O sea, quedaba súper claro, ¿verdad? Diputado, para terminar, a partir de la comisión importante que usted preside, bueno, además de estar en otras comisiones, pero esta que ha desnudado mucha información y que para muchos salvadoreños muestra la triste realidad de cómo se manejaba la política en el país, ¿qué mensaje le da a los salvadoreños que siguen confiando en el gobierno del presidente Nayib Bukele, que siguen confiando en esta asamblea? Ayer, por ejemplo, veíamos una encuesta de la Voz de América, donde el mismo presidente la retomó porque preguntaba si debería reprenderse a un expresidente, y el 89% le decía que no. Es decir, ¿cómo puede verse el apoyo total que tiene el gobierno del presidente Nayib Bukele y la Asamblea para cerrar su visita esta mañana? Bueno, realmente el presidente de la República, el señor presidente, ha tomado decisiones acertadas. Un ejemplo de eso es precisamente el trato que se le ha dado a la pandemia cuando ha erosionado países de primer nivel en salud. Aquí estamos hablando de un sistema de salud precario, abandonado por todos estos gobiernos de Arena y del Frente. Pero el pueblo salvadoreño apoya este gobierno porque precisamente ha entendido que es un momento crucial en la vida del país. Si no tomamos las decisiones correctas, si no pegamos ese viraje histórico que el país ha necesitado siempre y no se ha tomado porque había funcionarios a los cuales no les importaba, si no nos unimos como pueblo y empujamos hacia esta nueva dirección que queremos, no vamos a tener otra oportunidad. Entonces nosotros podemos ver que el pueblo salvadoreño perfectamente en su gran porcentaje ha entendido que este es el momento, no va a haber otro. Entonces o lo hacemos hoy o no lo hacemos jamás. Es el momento donde nos estamos desprendiendo de todos estos grupos fácticos que han venido gobernando y decidiendo por todo un pueblo. Ok. Gracias, diputado, le agradezco mucho. Muy bien, y a usted gracias por su sintonía. Quédese con el programa de los Chicos de Oriente, con toda la programación de TVO Canal 23. Yo los veo mañana, Dios mediante, a las 6:30 de la mañana.